Contextos. La voz de los protagonistas. Carlos, siempre un gusto tenerte en esta mesa. Eres parte de... Gracias. Y nos da de verdad mucho gusto tenerte acá y realizar un recuento a 78 años de la expropiación petrolera, de los principales beneficios y beneficiarios de esa histórica decisión. Nosotros tenemos puesta la pregunta en nuestro portal y bueno, las respuestas todas son en función de quiénes se han beneficiado, pues los líderes sindicales y los políticos, o quienes han estado cercanos a la operación de la paraestatal, de Pemex específicamente. No hay que ser muy docto en la materia como para sacar estas conclusiones. Por supuesto, Marcela. Bueno, mucho gusto estar aquí con ustedes, Diana, Juan. Y bueno, realmente el tema del petróleo mexicano es como una especie de mito en el país. Sí hubo un momento glorioso del petróleo y una decisión política importante sin precedentes hace 78 años con el presidente Lázaro Cárdenas, 1938, donde precisamente el contexto de la Segunda Guerra Mundial le permite a él sopesar la fuerza que tenían en ese momento las empresas extranjeras en México que explotaban el petróleo, entre ellas empresas inglesas y norteamericanas. Aquí estaban metidos hasta las chanclas los Rockefeller, por ejemplo. ¿Y dónde creen que salían todos esos edificios que están en Nueva York? Pues del petróleo mexicano y del petróleo norteamericano también. Bueno, entonces en ese momento el Estado mexicano tiene unas condiciones favorables para que el presidente de la República incluso tome una decisión contraria a los Estados Unidos o a los intereses extranjeros que eran muy poderosos. Lo toma de manera muy exitosa. Había también una presión importante del gobierno alemán, que en ese momento pues era un gobierno fascista, nazi pues, y eso generaba un enorme peligro. Entonces Estados Unidos prefirió conceder, digamos, la expropiación petrolera, no hacerla, voy a decirlo de manera popular, no hacerla de tos, no litigar, a cambio de que dejara de coquetear con Alemania. Aquí había una gran gestión política y diplomática de los alemanes por tener un punto estratégico en México. Eso no se dio. Pero fortuna. Le fue muy bien, Carlos. Le fue muy bien. A los expropiados les fue muy bien porque se les pagó. Se les pagó y todo. Y a tal punto que Lázaro Cárdenas incluso llegó a hacer una convocatoria popular para pagarles la indemnización. Sí, eso es cierto. Es decir, ahí se genera un mito. Hay fotografías, ¿no? Sí. De la gente entregando. Hasta de campesinos incluso. Que llevan sus gallinas. Es decir, realmente la figura política en ese momento no estaba desprestigiada ni deslegitimada como la conocemos ahora todos los días. ¿Qué es vivir así? O sea, digo, en un ejercicio, claro. Porque bueno, aunque pertenecemos a diferentes generaciones, creo que a todos nos ha tocado vivir en medio de, pues, un lodazal. El desprestigio ya como naturaleza, ¿no? Del que ser como algo normal, la corrupción como algo normal, o que los políticos como los conocemos ahora normal. En ese momento no, había confianza, había credibilidad, y el presidente Lázaro Cárdenas es uno de los grandes presidentes de México. Junto con Benito Juárez se han hecho incluso una serie de estudios donde la gente los apunta a los dos. Yo agregaría un tercero, desde luego, pero bueno, estamos aquí para hablar del petróleo. Este petróleo expropiado sí benefició a la construcción para pagar la construcción de las instituciones en México, sí ayudó. Pero también hay que decirlo que a lo largo de todos esos años, de 1938, sobre todo a la década del año 2000, fíjense todas las décadas que son, el costo de la gasolina en México siempre fue mayor que en los Estados Unidos. Se pueden revisar las series históricas de donde vemos que los estadounidenses aún así pagaban gasolina más barata, o compraban gasolina más barata, que los mexicanos, es decir, con todo y el mito de Pemex. Solamente a partir de la década de 2000 se rompieron ahí ciertos, digamos, esquemas internacionales, donde entonces sí los estadounidenses empezaron a pagar gasolina más cara, y hubo algunos años donde por algunos centavos los estadounidenses pagaron gasolina más cara en México. Ahora, el tema de la expropiación petrolera, este 78 aniversario, creo que es un excelente motivo para preguntarnos
si la reforma energética, donde incluyeron a Pemex y donde incluyeron a la luz eléctrica, ha beneficiado a los mexicanos. Y entonces lo que tenemos es un saldo desastroso. Lo que tenemos es una gasolina que realmente no ha bajado. El 3% que nos ofreció Hacienda, entre comillas, es una burla. Sigue costando la gasolina más barata en este momento en Estados Unidos que en México. Y además hay una distorsión de mercado en la frontera. Es decir, hay mexicanos que el Estado mexicano los trata de primera y que les ofrece precios internacionales de la gasolina. Y el resto de todos los mexicanos que tenemos que pagar lo que la paraestatal, en este caso el monopolio o el Estado mexicano, la Secretaría de Hacienda fija el precio, los diputados lo aprueban y entonces nosotros tenemos una gasolina muy cara. Nos dijeron que iba a bajar la gasolina, no va a suceder así. Abrieron el mercado a las empresas internacionales, sobre todo norteamericanas, y entonces ¿qué va a pasar? Que van a llegar estas empresas, ya llegó una, por cierto, y vende la gasolina exactamente igual a lo que la vende Pemex. No tiene ningún incentivo de mercado, no hubo realmente ninguna restricción, ningún tope para esa gasolina. Entonces los mexicanos perdimos, estamos peor que como estábamos antes de la reforma energética. Y por si fuera poco, hay un problema sindical importante al interior de Pemex. Sí. Hay una nómina que ha crecido de manera artificial y que no se puede sostener. Tendrían que correr a más del 50% de los trabajadores en Pemex para que la empresa más o menos empezara a ser no redituable, como tratar de salir de la quiebra en la que está. Entonces vivimos un momento muy grave y lo que sí les puedo decir a las personas que nos escuchan o que van en sus automóviles es que ni se hagan ilusiones de que aunque tengamos 5 marcas de gasolinas, van a bajar siquiera $1 esas gasolinas. Por lo pronto. Por lo pronto. Porque van a seguir pagando los mismos impuestos. Sí, porque es exacto. O sea, no vamos a pagar gasolinas a precio norteamericano. Eso nunca nos lo dijeron los políticos, nunca nos lo dijo Peña Nieto. Y sin embargo nos vendieron como la gran reforma, la energética, y ha sido la peor de todas. Pero lo que sí dijo es que sí, los mexicanos iban a pagar gasolina más barata. Eso sí. Bueno, eso es un mito, porque es un tema de mercado, no de política. Las empresas no van a pagar, no van a venir a ofertar un producto más barato de lo que el mercado mexicano lo está dando. A lo mucho le bajan unos centavos nada más, y bajan centavos, pero no lo van a empatar al negocio norteamericano, porque ahí hay otras condiciones. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos ganones de la exportación? Los tejanos, los empresarios tejanos, totalmente. Perdón, mi pregunta era lo que hemos, al interior del mercado mexicano. Al interior del mercado, o sea, después de la reforma energética, ¿quiénes son los ganones? No. ¿Quiénes son los ganones de la expropiación petrolera? ¿Quiénes han sido los principales beneficiarios de la expropiación petrolera a lo largo de estos 78 años? Bueno, el Estado mexicano y específicamente los líderes sindicales. Si incluso pensamos en la historia reciente, el director anterior a Pemex, no el peloncito que está actualmente Anaya, el yerno de Salinas, sino Lozoya, infló la nómina a un 300%, pero la nómina, ¿cuál estamos hablando? A la gente que gana 100,000 pesos para arriba. O sea, a nivel directivo. O sea, finalmente tú dirías que toda la estructura, el monstruo que se convirtió Pemex, es el gran resultado de la expropiación con todo y los costos que eso implica. Es una degradación del Estado mexicano. Pemex sí fue glorioso. Y sí fue una gran empresa, al igual que el IMSS, fue una gran institución del Estado mexicano que en este momento tiene unos problemas estructurales tremendos. Igual que Pemex, se parecen mucho esas historias. Porque los dejaron envejecer. Exacto. Sí, porque nunca tomaron las decisiones dolorosas que se tenían que tomar. Es decir, miren, el mercado del petróleo a lo largo de todas esas décadas tiene altas y bajas. Se logró un récord histórico sin precedentes en la historia del siglo XX que llegó en el siglo XXI. El barril del petróleo arriba de los $150. ¿Qué hizo esto? Que vivimos una época de abundancia, la época de Fox y un poquito de Calderón. Eso se acabó. Ese dinero... Pero eso de vivimos es un decir, Carlos, porque no lo vivimos los gobernadores. Bueno, a esto voy. Sí. Ese dinero que entró
vino a parar a las arcas de los gobernadores, por un lado, y del Estado mexicano, e hizo crecer artificialmente al Estado mexicano. Es un dinero que no generamos con impuestos, que es un ingreso estable para el Estado mexicano. El ingreso del petróleo no es estable, y cuando se cayeron los ingresos del petróleo, vemos a un gobierno que tiene problemas incluso de sobrevivencia, como es el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, que no tiene dinero para pagar y que tiene que endeudarse e incluso contratar más deuda para pagar deuda. Entonces yo no sé qué país nos van a dejar cuando se vaya Enrique Peña Nieto, nomás que no nos salgan con la historia tradicional del PRI de que quiebran las finanzas. Y ese es un riesgo latente. A eso iba, ¿no? ¿Tú puedes predecir que pudiera suceder algo así? Hay un riesgo latente. Si ustedes platican, entrevistan a inversionistas que tienen inversiones de 300 millones de dólares o de 1,000 millones de pesos en adelante, y vean lo que están planeando hacer cuando termine el sexenio, un año antes de que termine el sexenio. Van a ir a proteger su dinero a otro mercado, porque no confían en lo que está haciendo el Estado mexicano, y eso es gravísimo. Híjole, y con la salida de capitales, ¿se cae la moneda más? Sí, claro. Sí, lo que está con los alfileres se sueltan. ¿Otra crisis? Nos pasó con Salinas. Sí, exacto. Nos pasó con Bueno, pero ese es un riesgo latente. Y bueno, acuérdense que hemos tenido el peor. Pero los partidos quieren ganar elecciones, y el PRI quiere ganar elecciones. Sí, pero si el PRI no está tan bien posicionado como actualmente se ve, no lo está. Es otro partido. Es más, es el candidato Mesías, el Mesías tropical. Sí, que está liderando las encuestas. A ellos les vale dejarle un mugrero al que viene, porque ellos no pierden. Estos políticos son millonarios, han saqueado el país, literalmente. Entonces, a eso se ha ido la riqueza petrolera en México. Miren, y con esto concluyo. Por ejemplo, países como Chile, para no compararnos con Suecia, que se me hace muy injusto, o con Finlandia. Es de los países más felices. Acaban de sacar el ranking de los 10 países más felices, y están todos los países nórdicos, todos. Y además, bueno, entonces Chile tiene un recurso no renovable equivalente al petróleo, que es el cobre. Bueno, lo que ellos han hecho como país, como política de Estado, es establecer un fondo que no lo tocan, de los recursos que emanan del cobre. De tal manera que ellos, ese dinero, lo único que tocan es lo que genera el dinero, los intereses que genera ese dinero, y entonces ¿en qué lo invierten? Lo están invirtiendo en educación, y están llevando a los chilenos a las mejores universidades norteamericanas con la obligación de que regresen con ese dinero. Pero no lo están tocando, lo están invirtiendo. Ahora, vean lo que están haciendo los países que tienen mucho petróleo para los próximos 70 años. Como por ejemplo Arabia Saudita, Abu Dhabi, Kuwait. Bueno, están haciendo una economía que no dependa ya cada vez más del petróleo. Llevaron el LURP a Abu Dhabi y están haciendo este tipo de cosas, diversificándose. En México no hemos aprendido de la historia. Bien, María del Carmen Rodríguez te pregunta, nada más que diga rápidamente quién es su tercer presidente. Porfirio Díaz. Fue un gran presidente de México, y fue un dictador muy duro, pero mató menos personas que Díaz Ordaz, por ejemplo, o Luis Echeverría en la guerra de los 70s. Sí, totalmente. Y gobernó 30 años. Gobernó 30 años, fue un dictador, pero fue un gran presidente de México. Pues muchas menos que la guerra contra el narcotráfico. Por eso, pero 30 años en comparación de los 6 de Echeverría y de los 6 de Díaz Ordaz, entonces... Sí, y nos fue peor con ellos. Bueno, con Echeverría no la economía, con Díaz Ordaz estaba la economía bastante bien. Eran 12.50 el dólar. Estaba muy bien, muy bien. ¿No? Sí, y la primera evaluación se da ya en forma con Luis Echeverría, y a partir su aire de ahí, socialista. Sí, y a partir de ahí ya no vamos a parar. El país ya no se va a reponer de esos daños que la moneda se devaluó a tal punto que actualmente la moneda mexicana no vale gran cosa. Es una herencia. Nos dejas conclusiones terribles. Viernes, nos vamos de vacaciones. Les propongo que hablemos de otros temas más bonitos. Por cierto, me gusta mucho el jazz que ponen con voz femenina. Marcela, los felicito. Gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias, Carlos. Ni hablar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu voz es importante. Queremos escucharte más seguido aquí en este espacio.